Muy buenas de nuevo a esta guía de educación en valores de la iniciación deportiva de la Diputación de Almería y tenemos a una persona, no solo a un querido amigo, sino a un referente como es Miguel Vera, filósofo, teólogo, ha sido presidente y formador de FAPACE y bueno, y para nosotros es un auténtico placer tenerte con nosotros. Muy buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes, Guillermo. Ya sabes que el placer estar contigo y un encanto poder echar un ratito sobre temas importantes. Pues fíjate, Miguel, incluso para poder comenzar a romper el hielo, a nosotros nos gustaría, por ejemplo, desde la perspectiva ética y filosófica, ¿cómo nos definirías, por ejemplo, ese concepto de valor? ¿Qué podríamos entender por ese concepto de valor? Para no irnos muy por las ramas, yo creo que el mismo concepto de valor es lo que es valioso para mí. Pero dentro de la definición de valioso para mí, hay que subrayar la parte de valioso. No solo para mí, sino también para un nosotros, porque tú sabes que somos seres sociales y yo creo que cualquier valor debe ser algo que no sea solo para mí, sino para un nosotros, para una sociedad. Es lo que más o menos intentaba Habermas con la ética dialógica del consenso. Los valores se tienen que consensuar y esto es muy importante para no caer en lo que se llama los valores de la mayoría, porque dejaría a las minorías excluidas. El tema del consenso es muy importante, pero no vamos a entrar, pero vamos, lo que es valioso para mí y para una sociedad en un consenso social del ser humano que busca, que todos buscamos el bien y la felicidad, vamos. Muy bien, incluso dentro de este concepto de lo valioso, ¿no? Y de esos consensos, ¿cuáles consideras que son los valores fundamentales para una convivencia, por ejemplo, armónica en sociedad? Pues mira, yo me voy a situar desde la pregunta. Los valores más importantes para mí son el respeto y la justicia, pero tú ya lo dices en la pregunta, el valor de convivencia, el valor de sociedad, pero como sociedad democrática. Y ahí, aunque la charla va a derivar en valores, pero también hay que tener en cuenta no solo esos valores democráticos, esos valores de convivencia, hay que tener en cuenta luego los antivalores, que luego lo veremos, pero sobre todo a mí me gustaría subrayar en esta pregunta la fuente de todos los valores y de todos los derechos. Nosotros tenemos una carta magnífica, que es la Carta de los Derechos Humanos. Yo creo que eso es algo que cualquier sociedad, cualquier polis, cualquier ciudad debe tener, lo que son los derechos fundamentales, los derechos universales. Pero ¿dónde está la fuente? Pues la fuente sencillamente está en la dignidad de todo ser humano. Y ahí hay una carta, una encíclica de un amigo, bueno, del Papa Francisco, en donde en el año 2000 escribió una encíclica que tituló La dignidad infinita de todo ser humano. Y yo creo que, independientemente de cualquier tradición religiosa, podemos coger lo mejor de las tradiciones que tenemos y en este caso ha sido un logro para toda la sociedad llegar a la fuente, que es la dignidad de todo ser humano. Y de ahí sale pues, la justicia, el respeto, esa sociedad, como tú decías, armónica y democrática, el valor de la convivencia. Yo creo que es fundamental. Fíjate, incluso van saliendo también muchos detalles y también una de las cuestiones que se plantean es que, por ejemplo, se habla mucho de moral, de ética, de valores y, por ejemplo, desde tu visión filosófica, ¿qué relación existe, por ejemplo, entre valores y ética? Es que, por ejemplo, para mí esto también es muy lioso a veces. Puede ser lioso. Para mí, desde mi visión filosófica, es simplemente desde mi visión vital, porque la filosofía es una reflexión de la vida. Pues para no confundir, a mí lo que me ha ayudado es que, ¿qué somos? El ser humano es un ser social, eso tiene mucha tela, también es un ser simbólico, pero constitutivamente es un ser moral. Cuando uno estudia la moral, es lo que se llama ética. Esa reflexión de los actos morales, de los actos que son buenos, ese estudio es lo que hace la ética. Para no confundir ética y moral, es decir, la reflexión y el estudio del hecho moral, del factum moral, es la ética y lo que hacemos es esos actos morales que intentamos que sean en camino hacia el bien o hacia la felicidad de nuestra propia naturaleza. Incluso también cuando hablamos también de esos valores, cómo juegan ese papel esencial a la hora de intentar construir una sociedad justa y equitativa
En tu opinión, ¿cómo influyen también los valores, por ejemplo, en decisiones políticas, económicas, que también repercuten a nivel social? Y bastante, porque al ser seres sociales, no vivimos en la selva, vivimos en sociedades. Ahí me vas a permitir que me salga un poco, porque tú me dices, ¿qué valores tiene la política y la economía? Yo creo que hoy día hay que reconocer que hay más antivalores en la política y en la economía que valores. Ojalá que la política, que todo es político, porque puede haber política partidista, pero cualquier acción, cualquier acto en sociedad, hasta ir a comprar un cartón de leche, una barra de pan, es un acto político porque es un acto que hace uno en la polis. Hablando de la política en mayúsculas, no la partidista, y en la economía, yo creo que lo que está influenciando hoy día, desgraciadamente, es el antivalor del egoísmo, el antivalor de poner el beneficio por encima del ser humano y de la persona, y eso crea unas estructuras que nos hacen infelices. Yo creo que precisamente lo que habría que reivindicar para la política y para la economía son los valores que nos fundamentan como seres libres, como seres felices, y yo creo que hoy día, arrascando un poco en la economía actual, se ve que estamos en la jungla, en la ley de la selva, donde falta humanismo y valores precisamente, no tanto a la política, sino más a la economía. Y fíjate, esto es muy curioso porque cuando hablamos de esos contravalores, ¿qué entiendes por contravalor y cómo crees que se manifiestan? No sé, ¿tendría algunos ejemplos concretos de contravalores, además de ese egoísmo que comentaba? Entiendo Los que contravalores se ven actualmente en cualquier conflicto, que luego lo veremos, en cualquier conflicto que hay social y mundial. Si uno rasca un poquito, hay siempre un contravalor. Hay el contravalor de ese individualismo atroz, hay ese contravalor de poner ese contravalor de la soberbia, es decir, me pongo yo por encima de los demás, el no tener en cuenta esa enseñanza africana del Ubuntu, yo soy porque tú eres, yo soy feliz porque nosotros somos felices, cuando rompemos la estructura de la naturaleza humana, de ese ser social, porque no podemos ser felices individualmente, sino que nuestra constitución nos da la felicidad en común. Esos contravalores en cualquier país, en cualquier conflicto actual, siempre hay un contravalor. Hay un egoísmo, hay yo qué sé, o un fanatismo, o un totalitarismo, que son los contravalores a los valores democráticos, a los valores de bienestar social y de bien común. Yo creo que una de las claves y uno de los valores cuando hablamos en política es el bien común. Cuando se rompe el bien común, yo creo que salen conflictos, vamos, por doquier. evidentemente entonces se pone de manifiesto, ¿no? Cómo la ausencia de estos valores éticos puede causar esos conflictos o injusticias sociales, ya que entiendo entonces, Miguel, ¿qué opinas sobre, es posible que una sociedad sin valores éticos sólidos pueda funcionar de manera estable y justa, como bien comentaba antes? Si el valor fundamental es la justicia, no puede haber una convivencia y una sociedad sin valores. O sea, puede ser lo que Hobbes decía, el hombre se puede convertir un lobo para el hombre, con perdón de los lobos, porque él iba a más, que es que a veces el hombre se convierte un hombre para el hombre si nos quitamos de valores. O sea, yo creo que el valor fundamental de la justicia, en el momento que desaparece la justicia, la democracia, el bien común, el respeto, los valores a la libertad, que acaba con la libertad del otro, que es un concepto muy complicado, porque no solo libertad, qué libertad, sino libertad para, pero eso no vamos a entrar. Yo creo que es imposible tener una sociedad en convivencia sin valores. Entiendo, porque entonces cuando hablamos también de esta serie de contravalores,
¿Tú crees que surgen más de una falta de educación ética o de una transformación cultural más profunda en nuestra sociedad? Influye todo. Tenemos que volver a nuestra naturaleza. Nosotros somos un bicho muy raro, el ser humano, porque es una mezcla de biología y de cultura. Y a la vez se conjuga de tal manera que ya hay estudios científicos que se llaman, por ejemplo, la epigenética, estudia cómo cambia nuestra genética la cultura, que es ya bestial. O sea, que nuestra genética influye en nuestra cultura y nuestra cultura influye en nuestros genes. Con lo cual, yo creo que debemos, yo qué sé, volver un poquito a ese humanismo clásico renacentista que nos consideraba, aunque ya me he ido un poco, porque el fondo de la pregunta, ¿cuál era? Porque ya es que ya me he ido. Como cuestión de filósofo ya uno se va. Sí, cuando decíamos que, por ejemplo, el hecho de que el tema de los valores éticos, cómo pueden influir, ¿no?, en este tipo de sociedad equitativa y justa también. Sí, que es fundamental. O sea, yo creo que hay que construir desde la educación. Yo en eso sí soy muy socrático y muy platónico y muy aristotélico y con la línea atomista, es decir, es fundamental la educación, pero la educación es mucho más que instrucción, porque desgraciadamente en los colegios lo que estamos dando muchas veces es instrucción. Educación requiere una educación integral de todos los valores y de todo el ser. Y yo creo que aquí sí subrayaría un reto en nuestro siglo XXI, volver a la educación integral, para que los chavales salgan con todas las competencias. Y yo creo que a veces estamos haciendo un reduccionismo de la educación, porque si hablamos de educación integral, estamos hablando de lo que tú decías, de ética, de valores, de sociedad, de libertad, de todo en conjunto. Y nos lo tenemos que tomar muy, muy en serio. Porque nos jugamos la convivencia. Y aquí medias tintas no valen. Si queremos una sociedad justa que sepa capaz de convivir, pues primero habrá que cumplir la ley. Hay una cosa, estamos en Andalucía, hay una ley que se llama LEA, LEA, que pone en el capítulo primero que la convivencia es un objetivo fundamental, es una prioridad educativa. Tú vas a cualquier centro, cualquier instituto y le preguntas, ¿cuál es la prioridad educativa de este centro? Y en casi ninguno te dicen que es la convivencia. Te dicen los logaritmos neperianos, las integrales, saber leer y escribir, pero eso ya se quedó en el siglo XIX. Ahora tenemos que apostar por crear una ciudadanía crítica para todos los retos del futuro, pero una ciudadanía con valores, porque si no nos salen los chavales cínicos, como los de Wall Street, que les importa un pepino, que son a lo mejor unos líderes emocionalmente hábiles, pero si no tienes valores, te conviertes en auténtico depredador. Entonces, fíjate, aquí salen muchas reflexiones, Miguel, que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, hablamos del tema de la educación integral, como la educación ética también es clave en la formación no solo de los menores, sino para cualquier ciudadano, cómo los valores éticos son clave para influir en el bien común, en la resolución de conflictos, para una sociedad que enfrenta diferentes visiones a veces de lo que es correcto o es justo, pero para construir esa justicia. ¿Y qué desafíos crees que enfrenta la ética en un mundo actual como tenemos, tan globalizado, donde los valores culturales y sociales son tan heterogéneos, tan diversos? Mira, en dos que hemos comentado, necesitamos ética en educación, porque no existe educación sin ética. Si a la educación le quitamos la ética, la convertimos en barbarie. Si a la economía le quitamos la ética, la convertimos en depredación. Con lo cual, fíjate, yo apostaría, y no es porque estamos aquí ahora, sino porque honestamente lo hemos hecho durante muchos años, es más importante que haya, por ejemplo, personas que se estudie ética y que haya psicólogos, por ejemplo, en los centros educativos, que a veces recoges un matemático o un licenciado en matemáticas que es un crack o un químico y luego abre la puerta y hay chavales de 11, 10, 12 años. No necesitamos tantos ingenieros
y tanto licenciado en edades tan tempranas como, por ejemplo, la educación obligatoria hasta los 16. Necesitamos personas, es decir, como sociedad inteligente nos tenemos que poner de acuerdo en qué ciudadanía quiero para dentro de 20 años. Quiero un ciudadano ético, con valores, crítico, que sepa distinguir entre lo que es opinión y dato, que se fundamente en la ciencia, porque nos están saliendo cada burro de los centros, cada fanático, cada machista, cada racista, que nos tendremos que plantear. Es que eso hay que hablarlo, aunque sea un poco incómodo. Es decir, si tú le quitas la ética a la escuela, nos vamos a crear problemas. Y hay un engaño muy radical, es decir, no, las cuestiones éticas son cuestiones privadas. No, no, somos seres sociales. ¿Cómo vas a quitar la justicia? ¿Cómo vas a quitar el espíritu democrático a los chavales y dejarle toda la responsabilidad a papá y mamá? ¿Y si mi padre es un nazi? ¿Me entiendes? ¿Qué me va a enseñar si mi padre es un nazi? ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo nos podemos defender en una sociedad en consenso? Pues a través de la educación. ¿Que los primeros valores hay que darlos en casa? Por supuesto. Y que tendremos que educar un poco, pero a veces confundimos educación con lo que se suele llamar urbanidad. Buenos días, buenas tardes. No, no, la educación es lo que tú hablabas antes de una educación integral. O sea, los valores empiezan en casa, pero continúan en la escuela. Como no se una, y ya con esto termino, escuela y familia, si se unen tenemos alguna oportunidad. Si no se unen, ya te puedo hacer spoiler. Bueno, entonces, fíjate, esto es muy curioso porque entonces reflexionamos la importancia de la responsabilidad de ambas partes, de trabajar al unísono, con coherencia, con congruencia, y donde, por ejemplo, escuchándote, veo que, por ejemplo, muchos de estos contravalores a veces surgen, ¿no?, por una no muy buena reflexión de la ética en la que vivimos o qué interpretación se hace, ¿no?, a nivel social. Bien, pero la ética es como montar en bicicleta y como caminar. Son ciencias prácticas. Se aprende haciendo. Es imposible aprender democracia si no se vive la democracia. Y tenemos centros que son autoritarios. De ahí la dificultad de vivir la democracia. Si tú no vives las cosas, y esto es muy aristotélico, es más clásico que que la tirilla, lo que sea. No sé qué ejemplo me va a poner, pero o sea, las cosas hay que vivirlas. Si tú no vives, porque lo que estamos hablando de las virtudes, de los valores, al final los valores son virtudes y los virtudes son hábitos, decía Aristóteles, hábitos operativos buenos. Pues esos hábitos operativos se aprenden haciendo. Si no somos capaces de hacer actos justos, es imposible que seamos personas justas. Si no somos capaces de hacer actos democráticos, es imposible salir ciudadanos democráticos. Y entonces la escuela debe crear espacios donde vivamos esos valores. Yo puedo sacar un 10 en poner concepto de justicia del filósofo de la ética de los valores de Max Scheler y te puedo sacar un 10 y luego salir de clase y ser un pedazo de hijo de la Gran Bretaña o hijo de Putin, ¿me entiendes? O sea que hay que crear estructuras tanto en los pueblos como en las ciudades, como en los centros, donde uno pueda vivir esos valores. Por ejemplo, tú y yo estamos en varias mesas importantes. Por ejemplo, hay un problema ahora mismo aquí de soledad de personas mayores. Pues sería muy interesante que los jóvenes de los institutos vieran que hay personas que tienen una soledad no querida, no consentida y podrían colaborar. Por eso muchas veces, si quieres ser feliz, haz un voluntariado, porque eso te llena de vitalidad. Y muchos de los psicólogos importantes dicen, de las mejores cosas que puede hacer un joven o una persona es hacer un voluntariado porque sale de su ombligo y en esa acción generosa
pues recibe un input bastante importante. Es cierto que a mí me han comentado personalmente personas que han vivido esas experiencias que han sido, vamos, trascendentales a lo largo de su vida. Y también incluso a mí me gustaba mucho escucharte, ¿no? Cómo además de propiciar esos espacios, el concepto de predicar con el ejemplo, ¿no? Ostras, entre lo que decimos, lo que hacemos. Y fíjate, Miguel, a mí me va a gustar mucho para ir también concluyendo nuestra velada, que si fuera por mí no te dejaría, pero... Seguiremos luego con un café. Pero a mí, una de las últimas preguntas que me gustaría hacerte, antes de ese top 5 que tenemos reservado, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre, por ejemplo, ¿cómo crees que el concepto de valores está evolucionando en la actualidad, no solo a nivel social, político, deportivo, formativo, sino cómo ves el futuro de estos valores éticos en la sociedad que cada vez está más influenciada por la tecnología, los medios de comunicación, las posiciones de poder, las redes sociales? ¿Cómo ves tú todo este entramado, Miguel? Yo quisiera, en este tema, tirar del hilo de lo que has comentado. El ejemplo es fundamental. Los niños y las niñas nos aprenden. Y yo digo una frase, eso de que nos aprenden es muy importante. Muchas veces decimos que el ruido de lo que le decimos, bueno, perdón, el ruido de lo que somos, les impide escuchar lo que le decimos. Es más importante lo que somos que lo que decimos. Ya en el tema de las redes, yo considero que las redes están para quedarse, no son las nuevas tecnologías llevan 40 años, o sea que ya son parte de nuestra vida, pero son instrumentos, no son fines. Yo creo que se está llegando a un punto en que de instrumento se está convirtiendo en un fin mismo. Pero como tú habías dicho en la pregunta, que vamos a dialogarlo, yo también te lo haría. Tú como experto en psicología, ¿cómo ves esa transmutación de valores que se está produciendo con el tema del ciberespacio, que espero que no llegue al ciberhumano, porque entonces ya nos desunamizaremos ya de todas las... En fin, no sé cómo ves tú, porque los psicólogos han sido los primeros que lo están detectando. Y nosotros necesitamos en los centros educadores y profesionales como vosotros para que nos digáis, ojo, el tema de la tecnología está afectando en esto, en esto y en esto. Yo tengo varios informes, pero me gustaría que tú también comentaras. Es cierto que, por ejemplo, cuando hacemos estas formaciones con papás y mamás, cuando hablamos, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, como bien dices, que han venido para quedarse, cuando hablamos de una posible adicción a las nuevas tecnologías, hay que diferenciarlo de cualquier otro tipo de adicción con sustancia o sin sustancia, porque es cierto que está integrado en nuestra manera de vivir, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, con el concepto del e-passing, es decir, nuestros menores se están formando, educando a través de la tecnología también. Entonces, la tecnología tiene ventajas como la inmediatez de la comunicación, el hecho de la accesibilidad, la búsqueda de información, pero tiene riesgos. Tiene riesgos en cuanto a una persona, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales, si yo subo una foto contigo, Miguel, al Instagram y no tengo los me gustas que me gustaría, ya partimos del concepto de expectativa, este concepto de o me quitan el teléfono de nomofobia o también de ese narcisismo digital de no tener los me gustas que me gustaría, o tenemos alguna sintomatología de dolor, de molestia y lo primero que hacemos es buscar en el doctor Google la cibercondría. Esto supone no solo riesgos en adultos y en menores, sino que también en menores los estándares de ideal y de belleza que muchos de nuestros menores obtienen de los followers, los seguidores, los referentes a través de la tecnología, e incluso también ciertos ejemplos que no son conceptos de predicar con el ejemplo en valores éticos y morales. En este sentido es como, ostras, tenemos modelos a seguir, pero quizás la reflexión sería intentar hacerle ver a un joven de realmente este o esta es un modelo a seguir con su comportamiento, con su lenguaje y con lo que está haciendo y diciendo. Entonces, como bien comentaba, lo que intentamos es que los menores se formen a través de ese pensamiento crítico, porque estamos detectando mucho que las famosas variables de la autoestima no queremos que solo sea alta, queremos que sea estable, que cuando vengan situaciones de éxito y de fracaso, que aprendan a cómo reflexionar ambas caras de la misma manera. Nos acostumbramos a que nuestros menores trabajan con falsa confianza y no con autoconfianza, o trabajan con expectativas y no con objetivos. Todo esto hace que en esa formación integral del menor
pone en grave riesgo no solo su desarrollo, sino también sus conceptos de salud mental, de bienestar emocional, de patología dual, que es tener un problema de salud mental y un problema de adicción con sustancias o sin sustancias. Entonces, lo que tenemos que hacer es reflexionar los adultos bajo nuestra responsabilidad, es que si entre todos asumimos esa responsabilidad, como bien decía, los docentes, su responsabilidad individual. En este caso, en nuestro contexto, en esta guía, los entrenadores deportivos, su responsabilidad y los clubes, administraciones públicas, las familias, y que el propio menor asuma su responsabilidad individual, tendremos mayor probabilidad de prevenir muchas de las dificultades que nos estamos encontrando y entre ellos estos contravalores que tanto daño están haciendo. Y la responsabilidad de las instituciones que tienen que colaborar con familias, con asociaciones y con educación. Pero fíjate, hablas tú del bienestar emocional. Es fundamental la educación del bienestar emocional. ¿Quién educa actualmente en todo lo que es el mundo emocional? Pues mamá y papá no lo hacen. Y desgraciadamente lo hacen las redes y no es un tema muy delicado lo que está haciendo en las redes con todo el mundo sentimental y emocional, o lo que tú hablabas de quién nos educa para las redes. Entonces, yo creo que valor y educación, yo creo que van de la mano y creo que cualquier movimiento, cualquier gestión que hagáis para educar, pues yo creo que será algo muy, muy positivo para nuestra sociedad. Y yo creo que os felicito por toda la labor que estáis haciendo en un ámbito tan precioso, tan espectacular como es el deportivo, donde se pueden vivir lo que decíamos, no solo estudiar, sino vivir los valores. Y yo creo que es un espacio privilegiado, no solo el educativo, sino también el deportivo. Y nada, felicitaros por lo que estáis haciendo porque creo que estáis dando, como dice un amigo, con el dardo ¡ping!, en la diana de una necesidad real, porque todos queremos al final un mundo mejor y más justo y yo creo que habrá que comenzar. Y el deporte, vamos, es una línea directa. Un vehículo fundamental, ¿no? Un vehículo. Nada, solo felicitaros por todo tu equipo y por la idea que estáis realizando. Te lo agradezco mucho, amigo mío. Y fíjate, y para finalizar, a nosotros nos encanta poder pediros a los principales referentes de estas entrevistas en esta gran guía de valores en la iniciación deportiva de la Diputación de Almería. Si tuviera, sé que es complejo, que es difícil, pero si tuvieras que elegir entre esos 5 valores fundamentales, ¿con cuál te quedaría, Miguel? Primero, el que me quites de lo de referente, porque me da un pudor que, vamos, Mira, para mí el primero es la justicia. Yo creo que es fundamental el valor de la justicia, pero luego hay que saber lo que es la justicia, porque no podemos caer en un egoísmo. Justicia, el tema de la dignidad también es otro, el tema de la convivencia, y en este ámbito una convivencia democrática, el tema del respeto, del compañerismo, ahí han salido 4 o 5, pero vamos, que yo creo que en el deporte, porque al final son valores del ser humano y puedes empezar por uno, es imposible que uno respete la dignidad y no sea justo, con lo cual, con empezar, me parece muy bien, con empezar con 4 o 5, al final podemos llegar a ser lo que de verdad somos. Que en el fondo somos gente maja y somos gente buena. Lo único que a veces lo disimulamos bastante y habrá que intentar decir, mira, no seas feliz, me vas a perdonar, siendo un cabroncete, y yo creo que merece la pena por uno y por lo de los demás, formarse en esos valores y vivirlos. Si empezamos en el deporte, genial, porque muchas veces lo hemos hablado tú y yo. Cuando un chaval vive esos valores en el deporte, ¿cómo se nota en casa y cómo se nota en la escuela? O cuando tiene valores en la escuela, ¿cómo se nota en casa y cómo se nota en el deporte? Es que son ámbitos... Claro. Paso, tú que dices transferencia entre esferas, pues más o menos, yo más o menos... Para eso tenemos psicólogos para aprender.
Muy bien, amigo mío. Pues la verdad es que ha sido un gran placer poder aprovechar este rato juntos, como siempre, y que tantas personas tengan la oportunidad de disfrutar tanto de ti y aprender tanto de ti a lo largo de esta gran tarde, amigo mío. Así que muchísimas gracias de verdad. Pero esto es un trabajo en equipo, ¿eh? Es un trabajo en equipo, por eso es un honor estar contigo y que nos quedan muchas aventuras. Pues señoras y señores, con todos ustedes, don Miguel Vera. Nos vemos en las próximas entrevistas. Muchísimas gracias, señor. Fuertísimo Gracias a abrazo. usted. Un abrazo muy grande y felicidades.